Pregunta de la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Para la formulación de la pregunta tiene la palabra señora Vallina. Gracias, presidente. Señor presidente, buenos días. ¿Qué medidas va su Gobierno a tomar para garantizar la estabilización de los y las empleadas públicos y evitar la situación que padecen los llamados popularmente eterninos, es decir, los funcionarios interinos que llevan muchos años trabajando en la Administración? Gracias. Señor presidente, tiene la palabra. Señora Vallina, ese es uno de los grandes retos, sin duda. Yo aquí lo reconozco, es un problema muy complejo, con muchas aristas. A mí me gustaría poder tener una solución mágica, o que este Gobierno tuviera una solución mágica. No la tiene. Hay que tener en cuenta que este es un problema común en el conjunto de las administraciones asturianas y españolas, incluso en el ámbito municipal. Y lo que le puedo decir es que nosotros lo que estamos ponderando es cómo, en este sentido, damos suficiente importancia a la experiencia que permita que estos trabajadores afectados por esta situación de encadenamientos de contratos de interinidad no queden desamparados. Pero aquí, además, hay un choque que no podemos obviar, que se produce en la propia sociedad y que, por ejemplo, el otro día leí un artículo de prensa muy interesante, que es el choque de aquellos que están dentro y, lógicamente, llevan muchos años, con aquellos que quieren acceder a la función pública. Pero, desde luego, como le digo, nuestro interés es, en este sentido, intentar buscar la posibilidad de primar esa experiencia, valorar esa experiencia y esa entrega de esos trabajadores durante tantos años. Señora Vallina, tiene la palabra. Gracias, presidente. Es verdad, es que nuestra Administración tiene un grave problema y en los últimos años pues se ha abusado de la contratación de funcionarios y funcionarias interinos que además prorrogaban de manera casi indefinida pues una situación que estaba llamada a ser transitoria, hasta el punto que tenemos miles de empleados y empleadas públicos que llevan 5, 10, 15, 20 años y en algunos casos hasta 25 en situación de interinidad. Por eso, con la retranca que nos caracteriza a los asturianos, los denominan eterninos pobres. Y están en todas partes, en la enseñanza pública, constituyen más de un tercio del total de docentes. Lo que usted seguro que coincide conmigo, presidente, es una barbaridad. En la sanidad pública también están en torno de ese porcentaje escandaloso y en el conjunto del Principado el total de empleados y empleadas públicos precarios supera el 25%. En nuestra opinión, el Gobierno tiene que actuar. Es verdad que no es fácil, pero tiene que actuar con celeridad para buscar una pronta solución, ¿no? Por supuesto que tiene que haber un porcentaje de empleados y empleadas públicos interinos. Por supuesto que sí. De ninguna otra manera si no hubiéramos podido hacer frente a las necesidades de personal suplementario en hospitales, en los centros de salud, en las residencias de mayores o en colegios o institutos, ¿no? Derivadas y sobre todo en esta época, como hemos visto con la pandemia. Pero realmente yo creo, señor presidente, el problema de los interinos deriva de cubrir puestos de naturaleza temporal o es que sencillamente hemos dejado que el problema crezca hasta un nivel que lo hace casi inmanejable. Este no es un problema solo de Asturias, por supuesto. La tasa de interinidad es escandalosa en todos los territorios hasta el punto de que el Tribunal de Justicia Europeo le ha dado el toque a España, ¿no? Pero como dice el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos, y a nosotros no nos puede consolar el que seamos muchos en esta situación. A nuestro grupo eso desde luego no le consuela, como estoy segura de que a usted tampoco. Que hayan sido todas las administraciones públicas y en todos los territorios quienes vienen realizando desde hace años contratos en fraude de ley al realizar nombramientos de funcionarios o firmar contratos de trabajo de duración acotada para cubrir necesidades que en realidad son de carácter estructural y permanente. Y eso se llama abuso y la consecuencia es la precariedad. Porque es verdad, y esta es otra de las cosas que hay que reconocer, que esa situación de interinidad aboca a esos funcionarios y funcionarias a la falta de reconocimiento de sus derechos, a tener que percibir muchas veces menores sueldos por realizar el mismo trabajo y tener que realizar cometidos que los funcionarios de carrera normalmente no quieren hacer. Y además, con la espada de Damocles que supone que de un día para otro te puedas quedar en la calle. Eso es pura precariedad, porque como
¿Cómo llamamos a una situación que solo se produce legalmente en una administración pública? Porque esto no se consiente en el resto de las relaciones laborales. Como usted sabe de sobra, señor presidente, transcurridos 3 años de un contrato temporal, este se convierte en fijo, con las consecuencias que esa declaración entraña. Pero aquí no. Aquí la relación de interinidad puede durar 25 años y cuando convocan la plaza o la amortiza tienes 53 años, te quedas a esa edad en la calle o más con un palmo de narices, ¿no? Y el empresario que se comporta de esta manera no puede ser que se llame Comunidad Autónoma de Asturias. No debemos de consentirlo. Esto tenemos que arreglarlo y tenemos que hacerlo cuanto antes. Y esta diputada que le habla y el grupo parlamentario al que representa sabe que no es fácil, no es nada fácil. Sabe que tenemos una legislación estatal que no ayuda, porque debemos contribuir a cambiarla. Que es verdad que nuestra Constitución establece que el acceso a la función pública ha de hacerse de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, y que está muy bien dicho, pero también es cierto que la inmensa mayoría de los y las interinas accedieron al empleo público porque demostraron en pruebas de acceso que tenían ese mérito y esa capacidad, y lo siguieron demostrando durante el desempeño de su función. Esta Cámara les ha mandatado para resolver el problema hace poco más de un mes y ha marcado unas pautas de cómo veía cómo se podía hacer. Y ese mandato de esta Junta General pues ha despertado una gran esperanza para ese colectivo. Yo le pido, señor presidente, que las decisiones que tome su gobierno en este punto contribuyan a mantener la esperanza y la ilusión de esos 12.000 empleados y empleadas públicas en situación de abuso de temporalidad. Le pido que esas decisiones contribuyan a resolver esta situación de la manera más justa posible y, de paso, evitemos que la justicia europea vuelva a sacarnos los colores. Yo creo que es una tarea de todos y, de verdad, que todo lo que podamos aportar, cuente usted con nuestro apoyo y con nuestra participación. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, señora Ballina. Yo claro que comparto, y además conozco a muchas personas que son, como usted ha llamado, interinos, trabajadores de primerísimo nivel, de una calidad extraordinaria, a los que valoramos y que hacen, por cierto, una gran labor. Pero la ley es la ley, y el Gobierno de Asturias no se puede saltar la ley. Es decir, aquí caben dos únicas posibilidades, con la legislación estatal que hoy tenemos, hoy por hoy al menos. O dejamos la situación como está y, por tanto, no reducimos el número de interinos, que puede ser una opción que ustedes nos planteen, oiga, mantengan el porcentaje de interinidad. O dos, ustedes saben que en el marco de la legalidad, del acceso a la función pública, con los principios de igualdad, mérito y capacidad y publicidad, que en este caso tienen una base constitucional, primen de alguna manera la experiencia, pero tengan que resolver el problema de esa interinidad. Lo digo esto porque en ocasiones yo entiendo que uno puede hacer referencias a lo que quiera, pero mientras la ley no cambie, y no es la legislación autonómica la que tiene que posibilitar eso, mientras no haya un gran pacto en este sentido a nivel nacional, difícilmente podemos adoptar medidas que sean contrarias al ordenamiento jurídico, porque nos sitúa directamente fuera de él. Y yo creo que la ley siempre la hay que cumplir, siempre. Siempre he sido un garante en este sentido del cumplimiento de la ley, incluso de las que no nos gustan, que hay bastantes. Por eso, nosotros en la reflexión que hacemos es esa, el choque que existe entre esa realidad. Aquellas personas que hacen una magnífica labor, que yo les quiero reconocer, con tantos años de experiencia y que además resuelven, y los consejeros así me lo dicen, están al pie del cañón, y no le hablo de los dos sectores más importantes que son sanidad y educación, como sabe que es donde se concentra la mayor parte del personal interino, pero o hacemos eso o permitimos la incorporación también o la posibilidad de que opten esas plazas la ciudadanía en general. Y esa es una reflexión interesante que le digo, le remito a un artículo que leí la semana pasada en la prensa asturiana de un periodista, un joven periodista que se llama Pablo Tuñón. Y a mí me pareció muy interesante esa reflexión. Por tanto, ese es el reto. Nosotros queremos reducir la interinidad, creemos que es un compromiso, creemos que no podemos mirar hacia otro lado, sinceramente, creemos que no podemos dejar pasar el tiempo. Mientras se actualiza y no la legislación nacional, queremos y creemos que debe darse solución. Y dentro de la legalidad, entiéndame bien, dentro de las posibilidades de la legalidad, le aseguro que el Gobierno de Asturias buscará el encaje
de valorar esa experiencia como un reto fundamental. Yo sé que hay polémica en torno a la convocatoria de plazas que llevan más de 3 años ocupadas. Bueno, pues eso está fundamentado en la ley y precisamente en la sentencia del Tribunal de Justicia Europea. Son ellos precisamente los que hacen referencia a que cuando una plaza se ocupa con más de 3 años de antigüedad hay que hacer ese tipo de convocatorias. No somos nosotros. Y desde luego, si pudiéramos primar de alguna manera a los que usted se refiere, los que ya tienen cierta edad y se están acercando a la edad de jubilación, dentro del marco de la legalidad, créame que nosotros lo haríamos. Pero también le aseguro que este es un tema muy complejo desde el punto de vista legal y que cualquier movimiento puede suponer en este sentido una quiebra del sistema. Por tanto, también aquí nosotros lo tenemos claro, vamos a apostar por esos procesos de estabilización del personal. Vamos a afrontar las soluciones dentro del marco de la legalidad. Vamos a exigir al Gobierno de España, como le estamos exigiendo ya, que reforme ese marco para afrontar el problema de interinidad, porque es un problema no de Asturias, sino global de todas las administraciones y especialmente, repito, esos dos sectores, el sector sanitario y el sector educativo, que son los datos que tenemos a nivel de España. Pero insisto, contando con todos, escuchando a las organizaciones sindicales, escuchando a los trabajadores, escuchando también a la sociedad y dentro del marco de la ley. Lamento no poder dar otra respuesta, pero es la que toca. A mí me gustaría tener hoy la posibilidad de decirle que la conversión automática, como usted hacía referencia en el marco de los contratos laborales, que no es así tampoco directamente, porque quiero recordarle que siempre hay la posibilidad de un despido, en este caso con la indemnización consiguiente, que es a lo que aplican las propias administraciones cuando un contrato, un fraude de ley, se consolida durante 3 años. Hay muchísimas veces que optan por el despido con la correspondiente indemnización. A mí me gustaría poder ofertar otra cosa, pero con este marco legal es lo que podemos hacer, intentar buscar el encaje de que prime la experiencia de proteger a esos trabajadores, pero tampoco privando del derecho a acceso a la función pública al resto de ciudadanos y ciudadanas de Asturias que estén preparando en estos momentos oposiciones.